Muy buenos días, mi nombre es Estefania Bendaño, soy enfermera clínica de la red Salud UC Cristus, especialista en cuidados críticos del adulto, y el tema que nos convoca hoy día es ventilación mecánica en posición prona. Para comenzar vamos a hacer una breve introducción. Recordemos que el distrés respiratorio es una condición altamente frecuente en las unidades intensivas que afecta aproximadamente al 7% de los pacientes internados en nuestras unidades, y recordemos que el distrés respiratorio tiene una mortalidad asociada entre el 40 al 50%. Solamente para recordar a nivel fisiopatológico, sabemos que el distrés es una lesión de tipo inflamatoria que afecta al pulmón de forma aguda y difusa. Esto produce un aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, incrementando el peso pulmonar, y se pierde a costa de esto el tejido aireado, y las grandes consecuencias que tiene es hipoxemia, tenemos opacidades radiológicas bilaterales, un aumento del shunt pulmonar, y con esto obviamente un aumento del espacio muerto. Todo esto nos contribuye a disminuir la compliance pulmonar, y la verdad es que tiene un sello morfológico bien distintivo, que es el daño alveolar difuso, con edema, membrana hialina, incluso en los estadios más severos puede haber hemorragia alveolar. Entonces, ¿cuándo recurrimos al prono? La verdad es que sabemos que el decúbito prono no es una terapia de primera elección en el distrés respiratorio, más bien corresponde a una terapia de rescate. Se ha utilizado por años para mejorar la oxigenación en pacientes que requieren el apoyo de ventilación mecánica invasiva en el manejo del distrés. La verdad es que en su principio fue reportada en estudios fisiopatológicos y algunos estudios experimentales. El primer reporte que se tiene a un paciente efectivamente en prono es en el año 1976, pero sabemos que hoy en día, aún en la mayoría de los hospitales de Chile, tenemos una subutilización de esta técnica. ¿Por qué? Porque tiene grandes riesgos asociados que, si bien no son altos en incidencia, sí son potencialmente mortales, o en el fondo nos podría aumentar la morbilidad de forma severa en nuestros pacientes intensivos, sobre todo en cuanto al desplazamiento de elementos invasivos tan vitales como el tubo endotraqueal. Acá tenemos un cuadro, un diagrama que nos ejemplifica en el fondo qué es lo que deberíamos hacer si tenemos al paciente en ventilación mecánica y cae en el fondo la oxigenación, ¿ya? Sabemos que un paciente que está con ventilación mecánica siempre debe tener una ventilación mecánica protectora. Esto quiere decir que debe tener un BT seteado entre 6 y 8 ml el kilo, ajustado a peso por talla, en el fondo a peso ideal ajustado por talla, no olvidar esto. Y la verdad es que si esto sigue disminuyendo las metas de oxigenación, vamos a recurrir, en el fondo vamos a evaluar el potencial reclutamiento que tiene nuestro paciente, ¿ya? Vamos a ver en el fondo si eventualmente lo podemos reclutar, si es respondedor o no a PIP, y si nada de esto no funciona en el fondo, tenemos el paciente de ventilación mecánica protectora, ya hemos optimizado la pseudoanalgesia. Si nuestro paciente, por ejemplo, tenía alto potencial de reclutamiento y ya lo reclutamos, vamos a ir al siguiente paso, que sería ir a bloquear a nuestro paciente, ya aplicar relajo neuromuscular. Si conjunto lo anterior, nada de esto mejora y la PAFI sigue en disminución, el siguiente paso recién que nos tocaría es la posición prono, y es por ello que no es una primera técnica en el fondo en el distrés respiratorio, tenemos que pasar por todos estos puntos que les nombré de forma anterior, y la verdad es que es una terapia de rescate ya para el distrés severo con PAFI menores a 150. Ahí recién voy a pensar en el prono como terapia. ¿Cuáles son los beneficios fisiológicos del prono? La verdad es que están bien, hay mucha evidencia al respecto. Sabemos que previene el daño inducido por ventilación mecánica. En pacientes que tienen un alto potencial de reclutamiento se ha visto que la posición prona tiene un efecto sinérgico con el alto uso del PIP. La verdad es que cuando los ponemos boca abajo, estos pacientes requieren menos PIP, en el fondo de forma externa, del que seteamos en el ventilador. A su vez, el prono logra reclutar unidades alveolares que estaban colapsadas, ¿ya? Y porque de alguna forma va a lograr vencer la presión de cierre alveolar. A su vez va a mejorar la oxigenación pulmonar porque logra en el fondo lograr reperfundir a todo el tejido en el fondo que teníamos hacia dorsal, en el fondo, y mejora la relación ventilación-perfusión en todas las áreas del pulmón.
y por esto logra homogeneidad, porque logra mejor distribución del aire en todo el parénquima pulmonar y logra, de alguna forma, también disminuimos el peso del corazón y del mediastino sobre el pulmón, ya que en condición ventral, en el fondo, sabemos que el corazón y el mediastino descansan sobre la base pulmonar, y al dar vuelta al paciente tenemos una disminución del 60% aproximado del peso que teníamos en un inicio, ¿ya? Conjunto con todo esto, el paciente logra mayor distensibilidad pulmonar. ¿Cómo se validó la posición prono? Fue mediante el estudio PROSEBA, un estudio, en el fondo, un ensayo clínico randomizado que se hizo en el año 2013, que logró reclutar un N importante de pacientes, incluyó el estudio 466 pacientes en distrés severo, de los cuales fueron randomizados 234 en el grupo supino y 240 en el grupo prono, pero este grupo prono, ojo, que estuvo en esta posición por 16 horas continuas. ¿Cuáles fueron los criterios para detener el prono? Fue lograr una PAFI mayor a 150, requerir un PIB menor a 10, una FiO2 menor a 60, y esto se tenía que cumplir al menos 4 horas después, en el fondo, de haber supinado nuevamente al paciente. ¿Qué fue lo que ocurrió en este estudio? La verdad es que la mortalidad bajó drásticamente, al menos en la mitad. Del grupo que se mantuvo en supino, murió a los 28 días un 32% versus el 16% que fue puesto en prono. Es la mitad, en el fondo. La mortalidad de los 90 días también se vio impactada de igual manera. El 41% del grupo de supino murió versus el 23% que fue puesto en prono. Y la verdad es que sabemos hoy en día, a raíz de este estudio y de muchos más que se han hecho al 2020, que si nosotros aplicamos esta terapia, sabemos que no es de primera elección, pero si lo aplicamos de forma temprana, ya cuando tenemos una evolución de la PAF menor a 150, habiendo optimizado las medidas anteriores, y si perpetuamos esto por sesiones prolongadas, la verdad es que los outcomes son muy buenos en las terapias intensivas. Como toda técnica, tiene contraindicaciones, algunas que son absolutas y otras que son más bien cuestionables y relativas a discutir. Las absolutas son en pacientes politraumatizados, pacientes que estén embarazadas, pacientes que tengan inestabilidad de columna, o cuando yo sospecho ya tenga diagnosticada francamente una hipertensión intracraniana porque va al desmedro del outcome neurocrítico. Las condiciones más bien relativas son grandes cirugías abdominales o torácicas recientes, hay que ver en el fondo cuán reciente fue y cuán en desmedro puede ir, por ejemplo, de la hipertensión intraabdominal que se puede generar en posición prono. Grandes quemados, obviamente, sobre todo si son grandes quemados a nivel ventral, y pacientes con gran inestabilidad hemodinámica que no hemos logrado corregir. Y acá les puse un signo de alerta que el IMC no es contraindicación de prono. Ya un paciente que tenga sobrepeso u obesidad va a necesitar en el fondo mayor cantidad de operadores durante la técnica, va a requerir mayores cuidados, en el fondo siempre pensando en el insumo material y en el equipo, en el fondo humano, que va a realizar la técnica, pero no por eso la vamos a dejar de hacer. ¿Existen riesgos asociados? La verdad es que por supuesto que sí, tenemos complicaciones reportadas. Dentro de las que se reportan con mayor incidencia tenemos las úlceras por presión, que se reportan aproximadamente en un 30%, y de ahí en adelante la verdad es que la incidencia, si ustedes ven, es muy bajita, pero el gran temor y por qué todavía utilizamos esta técnica en muchos centros es por el riesgo que tiene en el fondo de desplazamiento de elementos invasivos como extubaciones accidentales, ya retiro del tubo endotraqueal mientras realizamos la técnica, o por ejemplo, retiro o desplazamiento del catéter venoso central o de la línea arterial, o de otros elementos invasivos como podrían ser algún drenaje pleural. Acá tenemos algunas de las lesiones que se pueden producir en las zonas más frecuentes. Estos pacientes van a tener mucho edema facial, sobre todo por la gravedad, y es por ello en el fondo que estas zonas son las más afectadas, zonas en el fondo ventrales, frontales en cuanto a la frente, peri en el fondo globo ocular. Las zonas en el fondo, en el caso de las mujeres, las zonas de las mamas se deben proteger muy bien si no terminan con grandes OPP, y en el caso de los hombres no olvidar la zona escrotal y testicular, ya que también sufre mucho y también se hematiza mucho en la posición prono. La verdad es que las revisiones sistemáticas y los diversos metaanálisis que han salido hasta ahora muestran que la ventilación mecánica invasiva en prono es segura y no incrementa el riesgo de complicaciones
siempre y cuando sea llevada a cabo con grupos con expertise. ¿Ya? Esto es fundamental, poder entrenar al equipo para que adquiera cierta experiencia en cuanto a la maniobra. La verdad es que donde se reportan más efectos adversos es justamente en centros donde no tengo capacitado al equipo ni entrenado para realizar esta técnica, y es por ello que es fundamental la creación de protocolos ya a nivel multidisciplinario para llevar a cabo con éxito y para mantener la técnica, porque recordemos que no basta solo con dar vuelta, sino que tenemos que lograr mantener por sesiones prolongadas, en el fondo, a nuestro paciente en prono para lograr mejorar la oxigenación en el fondo a largo plazo. ¿Y cuáles son las implicancias para el equipo de salud? La verdad es que debo considerar muchas cosas antes de realizar la maniobra. Primero debo valorar e informarme en el fondo de qué tiene mi paciente, en el fondo qué elementos invasivos, con qué drogas vasoactivas lo voy a dar vuelta, en el fondo qué es lo que tengo a disposición en el servicio, etc. Después tengo que ver cuál es mi real recurso material y recurso humano, tengo que ver también aspectos logísticos y tengo que evaluar previamente las zonas de apoyo para ver cuáles van a necesitar mayor cobertura. Acá tenemos un paciente ya puesto en prono. ¿Qué tengo que hacer primero? Primero que todo, debo dar el aviso, en el fondo, en el turno, que el paciente va a ser puesto en posición prono, ¿ya? Porque tengo que ver si hay otro paciente más grave, en el fondo, cuál es mi real recurso material y humano que voy a tener presente en ese momento, y lo otro es que se debe considerar al equipo que entra y se debe considerar al menos una persona afuera por si es que necesitara algo intramaniobra. ¿Cuántos van a pronar? Van a ser 4, más un líder, que es el que va a estar a cargo de la cabeza y el tubo endotraqueal, y estas 4 personas podrían ser variables, incrementándose en número, en caso, por ejemplo, pacientes que tengan un IMC elevado. Claramente me va a costar más dar vuelta a un paciente que tenga obesidad, en el fondo encima, y pacientes que tengan algún dispositivo extra. Por ejemplo, debo considerar un operador más si tiene algún tubo pleural, ¿ya? Para que ese operador se haga cargo del tubo pleural específicamente. Sobre todo, por ejemplo, pacientes en ECMO, ya que también pueden ser puestos en prono, pero debo dar aviso al equipo de perfusión. En el fondo, si es que ocurre algún incidente, debe estar presente, por ejemplo, que se decanulara a mi paciente, y debo tener a alguien, en el fondo, a cargo de las cánulas del ECMO, ¿ya? Esto es fundamental. Las instrucciones del líder deben ser siempre claras y se debe resolver toda aquella duda antes del procedimiento. Tengo que disponer de tal forma el monitor, el ventilador mecánico, las bombas de infusión y los cables que no me entorpezcan el movimiento. Es por ello que debo desconectar todo aquello que no sea fundamental durante la maniobra a mantener, y la verdad es que lo que quiero evitar a toda costa son desconexiones innecesarias y no programadas. Entonces, la verdad es que cuando yo ponga al paciente en prono, lo que voy a tener solamente andando en la monitorización del paciente es la capnografía, porque en el fondo tengo que ver si es que el tubo endotraqueal se me desplazó, la saturación de oxígeno, que es lo que me interesa, y tener conectado al AMBU. Todo el resto de los cables, los electrodos, la línea arterial, cables de temperatura, la verdad es que para hacer el procedimiento no son necesarios. Debo asegurar una correcta sedación y un bloqueo neuromuscular. Aquí es perentorio, ya desde el paciente sabemos que pasamos por una serie de pasos previo al prono, pero el paciente debe estar muy bien sedado, ¿ya? Y este paciente debe estar bloqueado también. Debo asegurar un SAS 1 y un TOF entre 1 a 2, un BIS 40-60 ojalá, si es que tengo disponible el BIS. Y la verdad es que debo considerar la hemodinámica previa de nuestro paciente. Con esto, lograr titular las drogas vasoactivas, corregir alguna arritmia, porque la idea no es pronar a nuestro paciente cuando esté inestable desde el punto de vista hemodinámico, y mantener todas aquellas bajadas de infusión libres de acobadura y que se mantengan así durante el procedimiento. ¿Cuáles son? Ultra necesarias que se mantengan libres de acobadura, drogas vasoactivas y sabanalgesia. Todo el resto de las bombas de infusión se podrían desconectar eventualmente durante la maniobra, exceptuando obviamente si el paciente, por ejemplo, se encontrara con nutrición parenteral, ya que se recomienda la no desconexión por el alto riesgo de infección, ¿ya? Lo otro importante es volver a considerar poder fijar nuevamente el tubo endotraqueal. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener
un drenaje de secreciones incrementado, ya por la posición, por la gravedad más que nada, van a tener en el fondo salida de contenido por la boca y las fosas nasales de forma abundante y frecuente. Y es por ello que muchas veces la fijación del tubo endotraqueal se nos va a mojar y con ello corremos el riesgo de que el tubo endotraqueal se desplace. ¿Ya? Entonces, por esto es fundamental que volvamos a fijar el tubo endotraqueal, fijarnos bien a cuánto quedó, para saber en el fondo, puesta en prono, que sigue en el fondo a la misma cantidad de centímetros. Debo utilizar un circuito de aspiración cerrada. Esto ya lo teníamos incluido previo al reclutamiento del paciente para evitar el desreclutamiento. Si tengo, por ejemplo, una TRACHKER disponible, debo ocuparla. Y también debo considerar curar todos aquellos elementos antes de la maniobra, porque es mucho más difícil después curar al paciente en posición prono. Ya requiere mucho equipo, en el fondo hay alto riesgo de desplazamiento, es poder hacer todo lo que pueda hacer en supino antes de pronar a nuestro paciente. Aunque suene de perogrullo, debo asegurar el freno de la cama y sacar el respaldo de la cabeza para poder maniobrarla mejor, y debo considerar una muda de cama completa, porque aquí se aprovecha, mientras el paciente esté lateralizado, que después lo vamos a ver en un video, de cambiar todas las sabanillas y todas las sábanas para poner sábanas nuevas al momento de dar vuelta, porque después ya puesto en prono, vuelvo a reiterar, el riesgo de desplazamiento dispositivo es alto para cambiar cualquier otra cosa extra. Debo evaluar presencias de UPP previas al procedimiento, y la verdad es que también debo saber si mi paciente tiene algunas limitantes del movimiento, porque aquí el riesgo que tengo de luxar algún plexo es alto, ya durante la maniobra y después durante los cambios de posición en prono. Debo proteger algunas prominencias óseas que se encuentren más marcadas, como los trocantes, en el fondo zonas del hombro sobre todo. Preparar un cojín de apoyo facial, que es un cojín en forma en C, que lo que me va a hacer, me va a descomprimir, va a quedar puesto en el fondo en C desde el arco de la cara, que me va a descomprimir el globo ocular y la zona mandibular, y la oreja también, que se encuentra impactada. Y lo otro que debo hacer es suspender la nutrición enteral, ojalá 4 o 6 horas antes del procedimiento. Recordemos que este no es un procedimiento de urgencia, que es un procedimiento que es planificado. Ya, por ende, podría tener eventualmente algunas horas antes para desconectar la nutrición enteral, y si no tengo disponible en el fondo estas horas antes porque fue una indicación de última hora, la verdad es que debería desconectarla desde el momento en que sé que mi paciente va a ser puesto en prono. Lo otro es aspirar sí o sí la sonda nasogástrica o nasoenteral previo al procedimiento. ¿Cuál va a ser la posición de nuestro paciente? Va a ser esta, la posición nadador. Si ustedes se dan cuenta, sí va a quedar finalmente nuestro paciente, en donde el brazo y la pierna, en el fondo, si ustedes se dan cuenta, aquí nuestra paciente se encuentra mirando hacia la derecha de la pantalla, y el brazo quedó a la misma altura, quedó levantado, y la pierna del mismo hemicuerpo también. ¿Ya? Todo el resto, como ustedes ven en esta otra foto, quedó abajo. Aquí va a ser fundamental el uso de almohada. Yo no necesito llenar de tegader, de hidrocoloides, de apósitos avanzados las prominencias óseas de mi paciente. Basta con que realice el cambio estricto de posición cada 2-3 horas para que mi paciente no haga UPP, o poner de forma correcta las almohadas también. Por ejemplo, debería descomprimir una almohada la zona mamaria y la zona genital, y posibles elementos invasivos que se encuentran en esta zona, como por ejemplo catéteres venosos centrales en el fondo femorales, o catéteres de hemodiálisis que quedan frecuentemente puestos acá. Y lo otro es que poner una almohada en esta zona me permite realizar el aseo genital, ya que es fundamental porque la mayoría de nuestros pacientes va a estar con sonda Foley, ya para evitar las actitud asociadas a esto. Y lo otro es el cojín en C, que va a estar dispuesto en esta parte donde yo le estoy apuntando de la cara, que va a descomprimir el globo ocular y la mandíbula del lado que quede apoyado. ¿Qué cuidados debería considerar durante el prono? Debo mantener la ventilación mecánica protectora, debo aplicar una vasometría previa en el fondo del procedimiento, y posterior se recomienda 2 a 3 horas después de haber puesto en prono, para ver cómo quedaron los gases arteriales, para ver qué impacto tuvo.
y valorar siempre la estabilidad hemodinámica y ventilatoria previa a la movilización. Se recomienda dejar en estos pacientes el trendelémbolo invertido por el alto edema que van a tener, sobre todo a nivel facial, si es que yo mantengo la posición normal. Esto es para, en el fondo, poder descomprimir la cara, sobre todo, y evitar UPP. Debo aspirar frecuentemente secreciones porque van a ser pacientes que, vuelvo a insistir, van a tener un drenaje de secreciones aumentado por la gravedad de la maniobra. Debo evaluar el TOF, SAS, BIS cada 4 horas, lo que tenga disponible, TOF o BIS indistintamente, pero si tengo bloqueo neuromuscular, ojalá el TOF. Debo evaluar también el reinicio de la nutrición enteral. No es contraindicación la posición prono para volver a nutrir a mi paciente, pero acá debo ir con mucho cuidado en cuanto a la titulación de esta. Debo partir con dosis muy bajitas, independiente si previo a esto tenía en dosis óptima, y aspirar, en el fondo, cada 4 horas la sonda nasogástrica es lo que se recomienda para ver si el paciente está reteniendo algún tipo de contenido, porque recordemos que va a estar con niveles de pseudoanalgesia altos, y esto frecuentemente se asocia a niveles de opioides altos también, que van a disminuir el peristaltismo intestinal. Lo otro es que debo valorar el conocimiento que tiene la familia del paciente previo al procedimiento y explicarles cómo lo van a ver post-maniobra, ¿ya? Porque el paciente va a estar completamente dado vuelta y esto puede ser muchas veces muy chocante para la familia verlo así. Ya hay que explicarle con palabras muy sencillas en qué le va a ayudar esto a su paciente. Y flexibilizar la entrega de información, sobre todo en este contexto, en el fondo de COVID, donde muchas veces las familias no van a poder ingresar a las unidades a ver a su paciente. Debo ser lo más clara que pueda por teléfono, ya, con indicaciones bien simples. Se recomienda cambiar cada 2 horas de posición a estos pacientes, con 3 personas, siempre con un enfermero presente en cada cambio de posición que se va en el fondo a poner en la cabeza para poder maniobrar el tubo. Y en el caso de prono en COVID, ya en COVID-19, se recomienda este cambio un poco más espaciado cada 3 horas por el alto riesgo de desconexión que tiene la maniobra. Ya recordemos que lo que queremos evitar a toda costa en pacientes con COVID son los aerosoles, y la verdad es que cada vez que cambio de posición en mi paciente, tengo un alto riesgo de desconectar el tubo endotraqueal. Debo ocupar un sello ocular más lubricante ocular también, ver cómo progresa este edema facial y prevenir potenciales lesiones. Ojo con las luxaciones de plexo cuando cambie de posición en mi paciente, volver a fijar el tubo cuando sea necesario, y ver en el fondo cada vez que lo demos vuelta de lado y lado, cada 3 o 2 horas, si es que este se desplazó. Y es esencial acá que no solamente para los cambios de posición, sino que para cualquier movimiento que se vaya a hacer del paciente, baños, aseos genitales, haya un enfermero presente, ya en la sala, en el box. Algunas consideraciones que tenemos que tener en pacientes COVID. Los elementos de protección personal, acá la verdad es que son fundamentales, como en cualquier paciente con COVID. Recordemos que el cambio en posición prono y la puesta en prono es un procedimiento de alto riesgo por el alto riesgo que tenemos de extubación no programada de estos pacientes y el alto riesgo de aerosolización que tiene la maniobra. Es por ello que todo el equipo debe estar ocupando mascarilla N95, antiparra, si tengo el escudo facial, ponérselo también, pecheras y guantes. El ambú, la verdad es que sabemos que en paciente COVID deberíamos evitar su uso por la generación de aerosoles que tiene, pero si es que lo vamos a ocupar y se debe tener conectado siempre, que sea con un filtro bacteriano en caso de necesidad. Acá lo tenemos el ambú conectado con el filtro en su parte más proximal. Así va a quedar nuestro paciente con la aspiración cerrada. Tenemos el tubo endotraqueal conectado a la sonda Tracker directo, y recordemos que en nuestros pacientes con COVID no se recomienda la humidificación activa, debemos ocupar humidificación pasiva, debemos tener acá nuestro humidificador, la coronografía posterior y después las tubuladoras, recordemos que se recomienda que lleven un filtro tanto en la rama inspiratoria como expiratoria del ventilador. La verdad es que, basado en la experiencia internacional que tenemos desde China y Europa, que sabemos que estos pacientes
responden muy bien al prono. Los pacientes que se encuentran distresados por COVID, la verdad es que la posición prono debe ser casi una terapia, sabemos que es una terapia de rescate, pero debe ser pensada tempranamente, sobre todo cuando ya tenemos hipoxemias más refractarias durante las primeras horas. También hemos visto, según la experiencia internacional, que la duración del prono aquí va a ser un poco más larga que la que usamos habitualmente, que incluso podríamos llegar a tener nuestro paciente en prono durante 5 a 7 días continuos, porque se ha visto que la vuelta al supino de estos pacientes no es tolerada, ¿ya? Y inmediatamente vamos a ver un desmedro en la PAFI. Así que recordemos que al menos la maniobra debe ser en cualquier paciente, no solo en paciente COVID, puesta por 48 o 72 horas según su tolerancia ventilatoria, pero en estos pacientes debemos considerar que es mucho mayor a esta. Lo otro es, ¿cuándo se va a poner en supino mi paciente después de pasados estos días? Cuando logre estabilizar la PAFI mayor a 150 y cuando requiera PIP menores a 15 para lograr las metas de oxigenación. Debemos, en el fondo, si el paciente tolera el paso al supino, se recomienda esperar al menos 24 horas para progresar en desescalar en las otras medidas, ¿ya? Es decir, que si yo logré después de 5 a 7 días poner a mi paciente en supino y lo toleró, la verdad es que las metas de oxigenación van subiendo de forma lenta, pero suben, debo considerar al menos un día completo para desescalar, por ejemplo, las titulaciones de PIP más bajas, para desescalar, por ejemplo, el bloqueo neuromuscular y con ello la pseudoanalgesia y poder sacar de la sedación profunda a mi paciente. El prono, la verdad es que continúa siendo una maniobra muy costo efectiva en cuanto a su utilización. Es gratis, ya no necesitamos nada externo más que una buena logística, un buen equipo humano y, fundamental, recordar que el equipo debe estar entrenado, ya debe estar capacitado y en las distintas unidades, si no tenemos disponible protocolos, debemos implementar y crear estos protocolos, ¿ya? Porque se ha visto que tiene ya una cátedra avanzada en cuanto a beneficios fisiológicos, va a impactar en outcomes tan importantes y relevantes en la unidad intensiva como son mortalidad y morbilidad, y es una maniobra, recordemos, que no está exenta de complicaciones, pero la podemos disminuir si es que en el fondo tenemos cierta expertise en nuestro equipo. Es esencial acá la comunicación entre los operadores y el trabajo multidisciplinario. Les quiero mostrar un video a continuación. Acá vamos a ver cómo vamos a hacer la maniobra en nuestro centro. Es un video que grabamos en la UPC de la red, del Hospital de la Católica. Tenemos a nuestro paciente, ¿cierto? Debemos asegurar todos aquellos elementos invasivos. Y acá está el material. Este es el cojín en C, que vamos a fabricarlo de forma artesanal. Ya basta más que apósitos en el fondo enrollados de forma óptima, y vamos a proteger algunas zonas de apoyo que consideramos relevantes a proteger, sobre todo en pacientes que son más obesos o que están muy caquéxicos, ya que tienen las prominencias bien aumentadas. El circuito de aspiración cerrada, ordenamos todos nuestros cables, ¿cierto? Desconectamos todas aquellas bombas que no sean necesarias durante la maniobra, porque queremos tener en el fondo la menor cantidad de cables en el fondo durante el procedimiento. Vamos a poner la Foley entre las piernas del paciente y siempre debemos tener nuestro paciente estable desde el punto de vista hemodinámico previo a la maniobra, ¿ya? Acá la verdad es que se recomienda no desconectar la capnografía, ya debemos mantenerla conectada porque vamos a ver si se nos desplazó el tubo, y explicar al equipo qué es lo que vamos a hacer y en qué orden, ¿ya? Acá está el enfermero en la cabecera del paciente, firmando el tubo endotraqueal. Llevamos al paciente a un extremo de la cama, situamos la nueva sabanilla en el fondo acá, los chicos que están a este lado la pusieron, lo damos vuelta, lo dejamos lateralizado. Acá debemos sacar todos aquellos electrodos en el fondo y conectar, los tenemos sacados previamente, pero debemos volver a reconectar en la zona dorsal del paciente.
y acomodamos a nuestra paciente finalmente en la nueva posición. Vamos a levantar, si se dan cuenta el paciente quedó mirando hacia derecha, levantamos el brazo en el mismo lado. Nos falta levantar la pierna de este mismo lado también para que quede en posicionador. Y aquí la verdad es que vuelvo a insistir, no necesitamos grandes apósitos ni tegader, basta con que sitúe bien la almohada y el estricto cambio de posición cada 2 o 3 horas según sea el requerimiento del paciente. Acá tenemos la otra almohada que nos va a permitir hacer el aseo genital o poder curar algún elemento femoral. Reconectamos todas aquellas bombas que habíamos desconectado previamente. Chequeamos el CAF, aquí esto es fundamental, chequearlo pre-procedimiento y posterior a ello también. Vemos que nuestro cojín facial haya quedado efectivamente descomprimiendo el globo ocular y la mandíbula y aspiramos a nuestro paciente con la Tracker y la zona bucal con una sonda de aspiración. Muchas gracias.